Bienvenidos a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Lengua Materna Español Cuarto Grado, Bloque 2. Secuencia 7. Poemas y emociones. Sesiones 5 a 8. Gracias por suscribirte y ser parte de la comunidad Cursos Didácticos y compartir el material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Sesiones 5 y 6. Música en las palabras. ¿Sabías que cuando hablas también cantas? Tu boca es como la caja de resonancia de una guitarra. Todas las palabras de todas las lenguas son musicales. Los poetas aprovechan esto y lo afinan al escribir sus textos. A continuación conocerás más al respecto. Observa el poema en zapoteco de la página siguiente. Al lado aparece la traducción al español para que comprendas de qué trata en caso de que tu lengua materna no sea el zapoteco. Sin embargo, enfócate en la versión original. Inciso A. Léelo en voz alta para que percibas cómo suena. Inciso B. Encierra con color verde las palabras que se repitan más. Inciso C. Subraya con color azul las sílabas que se repitan en un mismo verso. Inciso D. Remarca con color naranja los sonidos que más se repiten en un mismo verso. Guíate con el siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo. Tenemos el poema, lo vamos a leer en voz alta. Kadidi kabigu, kadidi kabigu, rului katibiga, nebiguro, nibigowini, guria nisado, bigowini biguro, nenaro nenawini. Para bisanulo shiñi nisado, nisado nisado, biabuguro, para bisanalu shiñi, biguro biguini. Ahora leemos el poema en español. Las tortugas. Van pasando las tortugas parecidas a un collar, con la tortuga grande unida a la tortuga chica a la orilla del mar. Tortuga chica, tortuga grande, con la chica. ¿Dónde dejaste al hijo? ¿Dónde dejaste al hijo, mar? Mar, mar. Mira a la tortuga chica, mira a la tortuga grande. ¿Dónde dejaste al hijo? Tortuga grande, tortuga chica. Anónimo. Muy bien, ahora veamos en el poema original en color verde las palabras que se repiten más. Continuamos. Ahora subrayamos en color azul las sílabas que se repiten en un mismo verso. Las tenemos subrayadas en color azul, las sílabas que más se repiten. Finalmente, en color naranja, remarcamos los sonidos que más se repiten en un mismo verso. Observamos los sonidos que más se repiten en un mismo verso y se encuentran remarcadas o subrayadas en color naranja. Muy bien, continuamos. En poesía se acomodan diferente las palabras para aprovechar la musicalidad que tienen. Por ejemplo, pueden repetirse las palabras, el sonido de las letras o el sonido de las sílabas para conseguir cierta musicalidad. A este fenómeno se le llama aliteración. Recupera de tu cuaderno los poemas que conseguiste y marca en ellos ejemplos de palabras, sonidos de letras o sonidos de sílabas repetidos. Si tienes dudas, observa el trabajo en la actividad anterior. Los poetas también juegan con el lenguaje acomodando las palabras para que tengan cierto ritmo. A continuación, verás en qué consiste. Lee con atención los poemas que conseguiste y realiza lo siguiente. En tu cuaderno, reescribe una estrofa separando las sílabas de las palabras que componen los versos. Hazlo en una lista. Con ayuda de tu maestro, lee en voz alta los versos que copiaste para que identifiques las sílabas tónicas de las palabras. Considera que muchas palabras no llevan tilde, pero sí cuentan con una sílaba tónica. Identifica si hay alguna regularidad en la aparición de las sílabas tónicas en los versos de la estrofa. Guíate con el siguiente ejemplo.
Vamos al ejemplo. Tenemos el ejemplo. Poema Yo soy un hombre sincero. Aquí podemos observar la sílaba tónica y la separación de sílabas de cada verso. Veamos. Los artículos el, la, las, así como las preposiciones de, en y las conjunciones que, ni, no, son sílabas tónicas. Además, cuando una palabra termina con vocal y la siguiente inicia también con vocal, se unen al pronunciarlas, por eso se ponen como una sola sílaba. Podemos aquí visualizar un ejemplo. Y antes, inicia con vocal la palabra antes, por lo tanto, se une en una sola sílaba. Siguiendo este ejemplo, veamos las actividades a realizar con otros poemas. Separamos en sílabas y localizamos la sílaba tónica, así como las sílabas que se unen por finalizar en vocal y al iniciar en vocal la siguiente palabra. Trae Jarifa, trae tu mano, ven y pósala en mi frente, que en un mar de lava hirviente mi cabeza siento arder. Ven y junta con mis labios esos labios que me irritan, donde aún los besos palpitan de tus amantes de ayer. Muy bien, podemos visualizar la separación de sílabas de cada verso. Marcado en color azul, la sílaba tónica. Por ejemplo, tra, ma, fren, ven. Y así en cada verso existe la sílaba tónica. Además, la unión de las sílabas donde la palabra termina en vocal y la siguiente inicia con vocal, haciendo una sola sílaba. Por ejemplo, ken. Siguiente actividad. Otro poema más. El viento es un caballo, óyelo como corre, por el mar, por el cielo. Quiere llevarme, escucha, cómo recorre el mundo para llevarme lejos. También visualizamos la separación de sílabas de cada verso. Aquí podemos visualizar que cada verso contiene una separación de 7 sílabas. En color azul podemos observar también la sílaba tónica, que se encuentra en cada palabra. Podemos visualizar también la sílaba que se une al finalizar la palabra en vocal e iniciar la siguiente con vocal. Continuamos. Tenemos algunos ejemplos más de otros poemas que pueden también tomar en cuenta y se encuentran divididos con su respectiva sílaba, remarcando la sílaba tónica. El barquito de papel, por ejemplo. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. También vemos los versos separados en sílabas y remarcando la sílaba tónica. Además, también observando algunas, la unión de las sílabas de aquellas palabras que finalizan con vocal e inician con vocal. Otros ejemplos más. Observen la tabla anterior y respondan lo siguiente. Observamos la tabla anterior, que es el ejemplo con el que iniciamos. Una vez que visualizamos, contestamos. ¿En qué número de sílaba de los versos suele caer la sílaba tónica? En las sílabas 2, 4 y 7. ¿Qué pasaría con el ritmo del poema si la distribución de las sílabas tónicas fuera distinta? El poema sonaría distinto cuando se lea. El ritmo en un poema está marcado por la alternancia entre las sílabas tónicas y las sílabas átonas en los versos. Este ritmo resalta la musicalidad de los poemas.
Veamos un poco más a fondo qué es una sílaba tónica y una sílaba átona. Sílaba tónica. La sílaba tónica, también llamada sílaba acentuada, es aquella que presenta mayor prominencia fonética en una palabra. En este sentido, coincide siempre con el acento prosódico de la palabra. En todas las palabras, salvo algunas excepciones, existe solamente una sílaba tónica, siendo el resto sílabas átonas, como en los siguientes vocablos, donde podemos ver la sílaba tónica destacada en negritas. Contamos con una lista de palabras donde podemos visualizar la sílaba tónica. Ejemplo, buscar. Está remarcada la sílaba car, independencia. Remarcamos como sílaba tónica den. Busqué, sílaba tónica que. Súbito, sílaba tónica su. Continuamos. Sílaba átona. La sílaba átona, también conocida como sílaba inacentuada, es toda aquella sílaba sobre la que no recae el acento prosódico de una palabra, es decir, toda aquella sílaba distinta a la sílaba tónica de una palabra. Así, en las siguientes palabras son sílabas átonas aquellas destacadas en negritas. Muy bien, contamos nuevamente con una lista de palabras donde podemos visualizar en negrito la sílaba que es átona. Veamos algunos ejemplos. Amistad, relevo, detrimento, andrógino. Lógico. Las sílabas que se encuentran marcadas en negritas son aquellas sílabas que son átonas. Podemos ver un ejemplo más. Acudió. Las sílabas átonas son a, cu. Sílaba tónica, dio. Muy bien. Un ejemplo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón. Mañana paso por la vereda y me tirarás un corazón. Vemos remarcadas las sílabas tónicas en color azul. En el siguiente ejemplo, tengo un amigo que se llama Benjamín, que cuando va al río, él moja su violín. Tengo un amigo que se llama Renato, que cuando va al río, él moja su zapato. Tengo un amigo que se llama Federico, que cuando va al río, él moja a su perico. Tenemos subrayada la sílaba tónica en color naranja. Mediante una lluvia de ideas, comenten sobre los siguientes aspectos y registren sus conclusiones en sus cuadernos. Inciso A. ¿Cómo ayudan la musicalidad y el ritmo a recordar un poema? Ayudan por sus rimas y entonación, ya que éstas le dan la musicalidad al poema, es decir, su cualidad de sonar como si fuera música. La música tiene un ritmo y el ritmo en los poemas se lo dan los signos de puntuación, que te indican cuándo debes hacer las pausas en la lectura, así como la duración de la pausa. Inciso B. ¿Qué es necesario hacer al leer un poema en voz alta para mantener su musicalidad? Se debe hacer con lentitud, proyectar la voz, seguir la puntuación, cuidar el tono de voz, el ritmo y métrica. Sesión 7. La rima. La forma en que se distribuye un poema en la página es muy distinta a la de otros textos. En esta sesión verás algunas razones de ello. Observa de nuevo los poemas con los que has trabajado a lo largo de esta secuencia. Inciso A. Detecta cómo se distribuyen las rimas y marca con el mismo color el final de los versos que rimen. Inciso B. Marca con un tache los versos que no tengan palabras que rimen al final. Inciso C. Guíate con el ejemplo de al lado, elaborado con un fragmento del poema A la noche del 15 de septiembre. Tenemos el ejemplo. Podemos observar que tenemos marcado el final de las palabras que riman. Por ejemplo, ternura con espesura. Rima la sílaba ura, ura. Tenemos nota con brota. Tenemos subrayado la sílaba ota
iota de las dos palabras. Corazón con canción. Subrayamos la sílaba que rima, on. Veamos otros ejemplos que son los poemas que se han venido trabajando a lo largo de la secuencia. Iniciamos. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón. Mañana paso por la vereda y me tirarás un corazón. Remarcamos las sílabas de las palabras que riman. Limón, corazón. On. Tachamos los versos que no riman. El siguiente. El señor invierno. El señor invierno se viste de blanco. Se pone el abrigo porque está temblando. Se encuentra a la lluvia llorando y también al viento que viene soplando. Remarcamos las sílabas de las palabras que riman. Temblando, llorando, soplando. Remarcamos las sílabas ando. Y tachamos los versos que no riman. Seguimos. El teléfono. El teléfono timbra dindón porque es gritón. El teléfono zumbón salta y salta sorprendido porque escucha el gruñido del fantasma enojón. Por teléfono se oye al abuelo sonarse con su caramelo. Subrayamos las palabras que riman en cada verso. Don, gritón, zumbón, enojón. Las sílabas que riman, on. Abuelo, caramelo. Las sílabas que riman, elo. Sorprendido con gruñido. Las sílabas que riman, ido. Siguiente ejemplo. Que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva. La Virgen en la cueva. Los pajaritos cantan. La madre se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. San Marcos, rey de los charcos. Para mi triguito que está muy bonito. Para mi cebada que ya está granada. Para mi melón que ya tiene flor. Para mi sandía que ya está florida. Para mi aceituna que ya tiene una. San Isidro Barbas de Oro ruega a Dios que llueva a chorros. Al igual que en los ejemplos anteriores, subrayamos las palabras que riman. Las sílabas que riman de cada palabra. Llueva, cueva, por ejemplo. Hueva. Y tachamos aquellos versos que no tienen rima. Seguimos. Siguientes ejemplos. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardio ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Nuevamente observamos remarcadas las sílabas de las palabras que riman en cada verso. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Vemos remarcadas el final de las sílabas de las palabras que riman. Patito con pollito, la sílaba que rima, hito. Limón con cascarón, la sílaba que rima, on. Continuamos. Contrasten el acomodo del fragmento de A la noche del 15 de septiembre, que acaban de ver con el siguiente y respondan. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, que tiembla entre la espesura la estrofa de una canción, y al sonoroso y ardiente murmurar de cada nota, siento algo grande que brota dentro de mi corazón. Inciso A. ¿En cuál encuentran más fácilmente las palabras que riman? En la primera versión que está separada por versos. Inciso B. ¿En cuál pueden detectar mejor la distribución de las sílabas tónicas que tiene el poema? En la primera versión que está separada por versos. Vuelvan a leer en voz alta los poemas que consiguieron para que se familiaricen con las rimas y el ritmo. Tenga en cuenta que aunque estén divididos en versos, al leerlos es necesario prestar atención a los signos de puntuación.
Apóyense en la actividad 1 de esta sesión para que vean cómo tendrían que leer las rimas. Como recordarán, la mayoría de los poemas se dividen en versos. Gran parte de estos tienen una cantidad constante de sílabas, un ritmo, que es distribución de sílabas tónicas, y un final que rima, es decir, la última palabra suena similar a la última palabra de otro verso. Esta forma de presentar los poemas en versos ayuda a identificar con mayor facilidad su musicalidad y su rima. Veamos algunos de los versos con los que se ha trabajado. Cultivo una rosa blanca y amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Otros dos poemas, el teléfono y que llueva, que llueva. Sesión 8. Comparemos poemas. Es tiempo de comparar los diversos poemas que han leído. En parejas elaboren en su cuaderno una tabla como la de abajo para comparar dos de los poemas que hayan seleccionado. Recuerden comparar tanto su forma, rimas y ritmo, como su contenido, de qué trata, a quién se dirige, qué sentimientos expresa. Recuperen las notas que hayan elaborado en las secciones anteriores y guíense con este ejemplo para que sea más fácil. Veamos la tabla y la comparación de nuestros poemas. En el ejemplo se comparan dos poemas, El Sol de Monterrey y A la noche del 15 de septiembre. Iniciamos con El Sol de Monterrey. ¿Quién lo escribió? Alfonso Reyes. ¿De qué trata el poema? Son los recuerdos de cómo el autor percibía el sol cuando era niño. ¿A qué o a quién se dirige el poema? Se dirige al lector para hablarle del sol. ¿Qué le expresa? Diversos recuerdos de lo que él percibía con el sol. ¿Qué sentimientos, emociones o valores comparte? Alegría y asombro. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Varía. Hay estrofas de 2, 4, 6 y 10 versos. Ahora vemos el poema A la noche del 15 de septiembre. ¿Quién lo escribió? Manuel Acuña. ¿De qué trata el poema? Trata los recuerdos y las emociones que le trae pensar en la noche del 15 de septiembre. ¿A qué o a quién se dirige el poema? Se dirige al lector para referirse a la noche del 15 de septiembre. ¿Qué le expresa? Diversas emociones, alegres y solemnes. ¿Qué sentimientos, emociones o valores comparte? Ternura y respeto. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Cada estrofa es de 8 versos. Continuemos comparando los mismos poemas. El Sol de Monterrey. ¿Tiene sonidos de letras, sílabas o palabras repetidos en los versos? Sí, por ejemplo, la S en los siguientes versos. Ese sol con sueño que sigue a los niños. ¿Tiene palabras que se repitan a lo largo del poema? Sol es la palabra que más se repite. ¿Cómo se distribuyen las sílabas tónicas en los versos del poema? Usualmente hay 3 sílabas tónicas por verso y por lo regular la cuarta y séptima sílabas son tónicas, cuando el verso tiene 8 sílabas. En los versos de 6 sílabas las sílabas tónicas suelen ser la primera y la quinta sílabas. Seguimos con A la noche del 15 de septiembre. ¿Tiene sonidos de letras, sílabas o palabras repetidos en los versos? Sí, por ejemplo la A en el siguiente verso, aquella noche sagrada. ¿Tiene palabras que se repitan a lo largo del poema? Noche, particularmente en la tercera estrofa. ¿Cómo se distribuyen las sílabas tónicas en los versos del poema? Usualmente hay 3 sílabas tónicas por verso. Por lo regular son la segunda, quinta y séptima sílabas. Muy bien, una vez que terminamos de ver el ejemplo, comparamos los dos poemas que hemos estado trabajando. Cultivo una rosa blanca y El teléfono. Iniciamos con Cultivo una rosa blanca. ¿Quién lo escribió? José Martí. ¿De qué trata el poema? Son las experiencias
del autor para referirse al valor de la amistad y reflexiona sobre la importancia de no guardar o cultivar rencores. ¿A qué o a quién se dirige el poema? Se dirige al lector para hablarle de los amigos sinceros, así como de los desleales. ¿Qué le expresa? Sentimiento fraterno sincero. ¿Qué sentimientos, emociones o valores comparte? El valor de la amistad y sentimiento fraterno. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 4 versos. Continuamos con el siguiente poema, El teléfono. ¿Quién lo escribió? Anónimo. ¿De qué trata el poema? Trata de los recuerdos de sobresalto que le provoca al autor el teléfono ruidoso. ¿A qué o a quién se dirige el poema? Se dirige al lector para referirse al teléfono ruidoso. ¿Qué le expresa? La molestia del ruido. ¿Qué sentimientos, emociones o valores comparte? Sorpresa, susto. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Varía. Hay estrofas de 3 y 4 versos. Continuamos. ¿Tiene sonidos de letras, sílabas o palabras repetidas en los versos? Sí, la letra O en la mayoría de los versos se repite. Por ejemplo, en los siguientes versos. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. ¿Tiene palabras repetidas a lo largo del poema? Cultivo es la palabra que más se repite. ¿Cómo se distribuyen las sílabas tónicas en los versos del poema? Usualmente hay 3 sílabas tónicas por verso y por lo regular la segunda, tercera, cuarta y séptima sílaba son tónicas, cuando el verso tiene 8 sílabas. Continuamos con el teléfono. ¿Tiene sonidos de letras, sílabas o palabras repetidas en los versos? Sí, la letra A y la O. En la mayoría de los versos se repite. Por ejemplo, en los siguientes versos. El teléfono zumbón salta y salta sorprendido. ¿Tiene palabras repetidas a lo largo del poema? Teléfono es la palabra que más se repite. ¿Cómo se distribuyen las sílabas tónicas en los versos del poema? Usualmente hay 2 sílabas tónicas por verso y por lo regular la primera y cuarta sílabas son tónicas, cuando el verso tiene 4 sílabas. En los versos de 6 sílabas, las sílabas tónicas suelen ser la tercera y la sexta. Con esto finalizamos la actividad de la comparación de 2 poemas. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.